¿Cuál era el entendimiento de la palabra fe en el primer siglo? Una característica única de la condición humana es que podemos saber algo con claridad y, sin embargo, actuar en forma discordante con ese conocimiento, en deslealtad a ese conocimiento. Puedes reconocer que cierta acción es incorrecta y hacerlo de todos modos. Esto es, actuar en falta de armonía con tu intelecto. Entender una cosa y todas sus consecuencias claramente no garantiza que vivirás de acuerdo con tu comprensión o que serás leal a esto. De ningún modo. Se necesita trabajo para estar a la altura de la verdad. Este trabajo es emuná, comúnmente traducido como fe. Emuná proviene de la raíz hebrea amán, que significa firme, algo que es compatible o seguro. Así, emuná significa firmeza, algo o alguien que es firme en sus acciones. Cuando la palabra emuná es traducida como fe, surgen ideas erróneas de su significado. La palabra fe es generalmente percibida como un conocimiento, mientras que emuná en hebreo es una acción firme. Tener fe en Dios no es saber o conocer que Dios existe o saber que va a actuar, sino que alguien con emuná actuará con firmeza hacia la voluntad de Dios. Por lo anterior, emuná en un sentido primario y práctico denota fidelidad. Repito, emuná en un sentido primario y práctico denota fidelidad. La palabra fe ha sido descontextualizada al grado de llevarla fuera de las escrituras, que es el lugar donde nace, tiene su uso, aplicación y cobra sentido. Podemos decir que es una palabra santa, sagrada, apartada. Aún así, escuchamos frases como tengo fe que tal o cual presidente gane las elecciones, o tengo fe que gane mi equipo de fútbol, etc. Sin embargo, tristemente, como lo dijera el académico Edwin Hatch, dice, la palabra fe vino a ser transferida de confianza y fidelidad a Dios a una simple aceptación de una serie de proposiciones abstractas. Esto es, la aceptación o consentimiento de ciertas proposiciones acerca de Dios. La fe en Dios se convirtió en un concepto abstracto e indefinido que podía ser obtenida diciendo las cosas correctas, excluyendo el hacer las cosas correctas. Hasta aquí el comentario de Edwin Hatch. En un ejemplo de lo que explica Edwin Hatch, el académico Brad Scott nos comenta que los judíos de la época oscura, cuando fueron confrontados por los cruzados, ellos simplemente declaraban que ellos creían que Jesús era el Salvador y así eran librados rápidamente. La mayoría de los judíos conversos de esa época regresaban secretamente a sus sinagogas bajo tierra, sabiendo que la evidencia para un cristiano era simplemente una buena confesión. Hay una diferencia muy grande entre el concepto de fe según el pensamiento griego y el hebreo. Mientras que la fe griega se basa en la actividad intelectual y es establecida sobre puntos doctrinales filosóficos, la fe, según el entendimiento hebreo bíblico, se basa en una confianza y fidelidad al Dios de Israel, que se ha revelado concretamente mediante su palabra. La fe griega es actividad intelectual. La fe hebrea es confianza y fidelidad. La fe griega es aprender unos puntos doctrinales de memoria. La fe hebrea es confiar y mostrar fidelidad en lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe griega no afecta mucho el estilo de vida, puesto que se expresa únicamente como ideas y pensamientos. La fe hebrea es un estilo de vida,
una expresión concreta de obediencia y confianza a las palabras que el Dios de los hebreos ha dicho. Fe es acción orientada, con sentido, con propósito, basada en lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú puedes decir que tienes fe, pero de acuerdo a las escrituras, si no obedeces a Dios, no tienes fe. Tienes fe o fidelidad a Dios cuando obedeces su palabra.